Mi nombre es Estela y esta es mi historia. Yo tengo solo una hermana que se llama Alexa. Mi mamá nos quería mucho a las dos. Mi papá murió en un accidente y a mi hermana le afectó mucho la muerte de mi papá. Cuando yo tenía 10 y ella 7, fue cuando falleció mi papá. Él era trailero y él murió en un accidente de carretera. Mi mamá buscaba tapar la ausencia de mi papá con regalos, y ella hacía lo que podía y yo la entendía porque sabía que ella se sentía mal también por la muerte de mi papá. En cambio mi hermana no, ella dejó de relacionarse con las personas, solo estaba en su cuarto llorando. Y así pasaban los meses. Mi hermana ya no quiso asistir a la escuela. Mi mamá pidió tiempo en la escuela y que ella haría las tareas en casa. Mi hermana se alejó de mí, ya no quería hablarme, incluso me trataba como una extraña. Entonces, cuando cumplí 13 y ella 10, llegó una visita inesperada. Eran mis tíos, y mi tía le regaló una muñeca a mi hermana, y le dijo que ella cuidaría de ella y llenaría el vacío que tenía siempre. Y cuando ella le diera lo que quería y pidiera la muñeca, mi tío solo me regaló un peluche y unos dulces, y por primera vez vi sonreír a mi hermana. Me dio gusto por ella. Le conté a mi mamá, y mi mamá ya no se preocupó tanto por ella. Dijo que la llevaría al psicólogo para que la ayudaran, pero al día siguiente mi hermana salió con su muñeca, hablaba con ella y se veía tan contenta, incluso le daba de su comida a su muñeca, y yo pensaba que eso ya eran cosas de ella, pero entendí que ella solo buscaba refugiar su tristeza en algo. En una comida le hablé a mi hermana y le dije por qué no salimos allá al patio a jugar un rato. Me dijo no, ahora ya tengo con quien jugar. Como cada quien dormía en cuartos separados, empecé a escuchar voces y solo escuchaba eso en las noches. Mi hermana hablaba con alguien, sí me asusté y fui corriendo a ver y no había nada. Mi hermana estaba durmiendo y la muñeca estaba con ella. Fui a mi cuarto de nuevo, pero esa idea ya se me había quedado. Hablé con mi mamá sobre eso, pero no me creyó. Le conté también sobre lo que le dijo mi tía a mi hermana sobre la muñeca, pero aún así mi mamá pensó que eran inventos míos, o no sé. Me puse a investigar qué era eso. Quise hablar con mi hermana, pero ella me dijo que la muñeca era su hermana, y que yo solo era una chismosa que se metía donde no debía. Cuando salió mi mamá y mi hermana al psicólogo, en el cuarto de ella se escuchaban risas de niñas. Subí corriendo y no había nada. Entonces miré hacia mi habitación y vi como algo parecido a mi hermana corrió a mi cuarto. Fui en mi cama, había alguien sentado que se parecía mucho a mi papá. Llevaba la misma ropa del día que se accidentó mi papá, y esa cosa decía: hija, siéntate a mi lado. Yo me quedé en shock, no sabía qué hacer, y le dije: tú no eres mi papá, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? Yo hasta tartamudeaba del miedo. Cuando volteó, no tenía ojos y estaba todo quemado de su cara. Corrí y me caí en los escalones de la casa, y esa cosa se iba arrastrando hacia mí. En eso llegó mi mamá, y mi mamá me alzó y me dijo: ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Yo no podía explicarlo, no podía ni hablar. Me lesioné mi pie y mi hermana, como si nada, subió a su cuarto. Me curó mi mamá y me dijo que como me había caído solo. Me puse a llorar, ya no podía dormir, incluso su olvidar su cara, hasta soñaba con esa cosa, pero no me rendí. Esperé a que se me curara mi pie y le dije a mi mamá que fuéramos a visitar a mi tía. Me dijo: está bien, vamos en 15 días, y dije: está bien. Pasaron los 15 días y quise hablar con mi tía, pero ella solo me dijo: querías que tu hermana no sufriera, ya no sufre, ya su vacío se ha llenado con esa muñeca. No hubo ninguna otra respuesta hasta que mi tío se me acercó y me dijo: ven, me pregunto qué quieres saber. Le dije sobre esa muñeca. Mi hermana ya no es la misma, ya no me habla y piensa que solo soy una chismosa.
Me dijo yo te diré la verdad, me contó que esa muñeca era de mi abuelita, ella había perdido a su hija y quiso que su hija siempre estuviera con ella porque era su última hija. Mi mamá nunca nos platicó sobre eso, solo eran ellas dos y ya, y quiso regresarla en forma de una muñeca, pero regresó a otra cosa y esa cosa volvió loca a mi abuelita hasta que la llevaron a un psiquiatra, pero se cortó las venas y la muñeca se la quedó mi tía, y mi tía no podía tener hijos y esa muñeca se convirtió en su propia fantasía. Me dijo mi tío que se convierte en el vacío, que te hace falta llenar pero te va quitando cosas, la felicidad, el amor de tus seres, se alejan tus seres queridos, son agresivos. También me comentó mi tío que él oía una niña correr en toda la casa en la noche, también se oía llorar a una niña, pero en realidad era otra cosa. Le pregunté que cómo se podía destruir esa muñeca, mi tío solo dijo solo lo sabía tu abuela. Le conté sobre eso a mi mamá y ella me dijo que mi tío estaba loco y que ya no volveríamos a ir. Entonces cada noche me quedaba con la idea de cómo se acabaría con esa muñeca. Empecé a oír hablar, tenía la voz de mi papá y por supuesto esa cosa se convertía en mi papá. No tenía caso comentarle a mi mamá porque desde que había llegado esa muñeca mi mamá ya no era atenta, incluso ya no me hablaba, nos alejó a todas nosotras, mi mamá en su cuarto llorando, mi hermana con esa muñeca y yo no sabía qué era lo que pasaba. Quise hablar con mi hermana que eso no era mi papá, ella me arrempujó y me empezó a dar patadas y vi que mi hermana tenía varios moretones en sus piernas y varias cortadas en sus brazos, su cabello, ella se lo arrancaba a ella hasta sangrar. No tenía caso hablar con mi mamá porque mi mamá ya no salía de su cuarto y empecé a buscar una iglesia a ver si me podían ayudar y había un sacerdote, me preguntó que dónde estaba mi mamá, le dije solo por favor ayúdeme, le conté lo que pasaba, me comentó que tenía que alejarla de mi hermana y llevársela a él. Una noche se la quité a mi hermana, pero no pude dormir tan solo de tener esa muñeca en mi cuarto. Me asomé en la ventana de mi cuarto y vi que había un señor parado en el patio que me observaba. Me asusté y prendí la luz y me quité rápido de la ventana, me fijé otra vez y ya no había nada. Le metí seguro a la puerta de mi habitación y en eso tocaron mi puerta. Era la voz de mi hermanita, pero luego se empezó a cambiar su voz y yo solo empecé a rezar. Tenía mucho miedo y parecía que yo solo escuchaba esas risas. Al día siguiente abrí mi mueble en el que metía la muñeca y no estaba donde la dejé. El cuarto seguía con seguro. Mi sorpresa fue que bajé y estaba mi hermana con su muñeca. Me dijo ¿buscabas algo, hermanita? Y empezó a reírse. Agarré la muñeca y corrí lo más rápido que pude. Mi hermana me alcanzó y me rasguñó toda mi pierna. Aún así corrí, se la di al sacerdote, volví a casa y vi a mi mamá tirada y a mi hermana. Llamé a urgencias y llegaron y se las llevaron. Mi tío llegó a la casa a cuidarme y me dijo hiciste un buen trabajo. Pasaron 3 días, ellas regresaron de nuevo, todo volvió a la normalidad. Nos cambiamos de casa y nunca volvimos a saber de esa muñeca. Créditos a quien corresponda. Gracias por su atención y sobre todo muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima.